buenos días, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos hoy virtualmente para otro teórico de la materia de Selén de Rosas, ¿no? Teoría de las Relaciones Internacionales. Y en el día de hoy lo que vamos a desarrollar son elementos centrales compartidos, pero también algunas diferencias dentro de esa visión bastante heterogénea, ¿no? Diversa, que hace a lo que se conoce como el constructivismo, ¿no? Una aproximación eh, donde las percepciones, donde las imágenes, las ideas, las identidades propias, la manera de ver al otro, ¿no? Cómo vemos a uno, cómo vemos al otro, ¿no? La interacción entre el alter y el ego, y viceversa, ¿no? Va a dar cuenta de buena parte de la complejidad de las relaciones internacionales, al menos por parte de este enfoque. Entonces, si pensamos en constructivismo, debemos decir que Nicolás Onuf fue el primero que introdujo el término constructivismo en relaciones internacionales, ¿no? Hay otros tipos de constructivismo, ¿no? Constructivismo, por ejemplo, a nivel educativo. Y Onuf en el 89 publica un libro, ¿no? Denominado The War of Our Making, o El mundo que hacemos, donde busca demostrar cómo la inclusión de normas, de ideas, era crucial para comprender el comportamiento de los actores en el sistema internacional, ¿no? Este constructivismo va surgiendo entonces en la última etapa, ¿no? El último periodo de la Guerra Fría, y va a presentar en general una visión crítica de las teorías tradicionales que imperaban y que imperan todavía en buena medida en el análisis, ¿no? En la aproximación a las relaciones internacionales, ¿no? Nos referimos sobre todo a el neorrealismo y el neoliberalismo, y de ellos el constructivismo va a rechazar, entre otras cosas, los supuestos materialistas estáticos, ¿no? Las características materiales del contexto internacional, ¿no? Que ven realmente como inmutables, que ven que se centran en el poder militar, en el poder económico, y en cambio, ¿no? Van a enfatizar los constructivistas, ¿no? El carácter de la vida internacional, ¿no? Las dimensiones sociales de las relaciones internacionales, y también diferenciándose de las otras aproximaciones más tradicionales, la posibilidad del cambio, ¿no? Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase, pero sin lugar a dudas, ¿no? Estamos hablando de fines de los 80, inicio de los 90, y el contexto internacional va a ayudar a popularizar, a difundir muchas de las ideas, ¿no? de los conceptos del constructivismo. ¿Por qué? Porque vemos precisamente cómo de una manera prácticamente no prevista por las visiones tradicionales, la Guerra Fría iba llegando a su fin, y afortunadamente sin un gran conflicto que cesara la misma, sino que se había dado un cambio en la dinámica, en la relación entre las grandes potencias, se había profundizado la cooperación, se habían logrado nuevos entendimientos, nuevas identidades, ¿no? Nuevas visiones de uno y del otro, y eso había ido favoreciendo, ¿no? La reducción de las hipótesis de conflicto, la solución de problemas y de diferencias que se acarreaban desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la salida soviética de Afganistán, ¿no? Por ejemplo, que los pueblos de Europa Oriental pudieran elegir democráticamente a sus líderes, ¿no? Esto las escuelas tradicionales no lo habían visto, que se pudiera dar de esa rapidez, al menos relativamente, ¿no? En el contexto histórico, y eso facilita o favorece la difusión del constructivismo como una nueva manera de interpretar la realidad en el sistema internacional, sobre todo de explicar los cambios. Como vamos a ver, el constructivismo abreva, ¿no? Se nutre de distintas contribuciones, entre ellas de varios autores provenientes de la sociología,
Pero sin lugar a dudas, a la hora de pensar en la construcción social, de la realidad, de la interacción entre las partes, debemos destacar particularmente el trabajo de un sociólogo inglés, todavía está vivo, desde el 38, creo que es de enero, así que tiene 82 años, y él en diferentes textos, ¿no? Va a hacer referencia, ¿no?, a la construcción social y a la interacción entre la agencia y la estructura y viceversa. Anthony Giddens fue director de la London School of Economics and Political Science, ¿no?, una de las principales universidades dedicadas a la economía, a la política internacional, una de las originales, ¿no?, a la hora de los momentos iniciales de las relaciones internacionales como teoría. Y ahí, para 1984, en su libro La Constitución de la Sociedad, que pueden encontrar en versión en español si lo desean, ¿no?, va a señalar varias ideas, varios elementos que van a ser centrales al pensamiento constructivista. Por ejemplo, que los agentes y las estructuras sociales se crean y recrean mutuamente, que los agentes a través de su accionar generan estructuras sociales, que las estructuras sociales configuran el comportamiento de los actores a través de normas, identidades, ideas y roles, y que las estructuras sociales no son permanentes, ¿no?, pero que a pesar de esto, ¿no?, cambiarlas no es algo fácil. Esto va a ser profundizado por el constructivismo, va a ser trabajado, por ejemplo, por uno de los autores que ustedes van a ver, tanto en esta clase como en los prácticos, ustedes tienen algunos textos de él, como es Alexander Wendt. Es decir, el cambio es posible, pero no es fácil. Eso lo marcaba Giddens y lo va a marcar el constructivismo en general. Entonces, el constructivismo, dijimos al inicio, ¿no?, de que es un enfoque bastante diverso, heterogéneo en algún sentido, pero a pesar de eso podemos rastrear, podemos encontrar algunos elementos compartidos. Por un lado, es una teoría social el constructivismo, ¿no?, incluso algunos hablan de constructivismo social, relaciones internacionales, y no es, en cambio, una teoría sustantiva de las relaciones internacionales. ¿Qué queremos decir con esto? ¿No? Una teoría social se ocupa en general de cómo conceptualizar la relación entre agentes y estructuras, ¿no?, lo que decía Giddens, y la teoría sustantiva, por otra parte, ¿no?, ofrece afirmaciones, presenta hipótesis específicas sobre patrones de la política mundial, ¿no? O sea, a veces enfoques más tradicionales, como el realismo, el neorrealismo, el liberalismo, son, sí, más teorías propias, sustantivas de las relaciones internacionales. En cambio, el constructivismo es una teoría social que se basa sobre todo en esa interacción, en esa dinámica social entre agente o agencia y estructura. El constructivismo, y aquí viene, ¿no?, el tema de su heterogeneidad también, que vamos a volver y profundizar en algunos minutos, está integrado por una variedad de enfoques diferentes, o sea, no es una visión unificada de las relaciones internacionales, y estos enfoques diferentes argumentan en general, comparten la idea que nuestro mundo se reproduce continuamente por la interacción de la estructura y la agencia, y que las ideas definen la estructura internacional que construye a su vez las identidades, intereses, las prácticas de la política exterior de los estados. Como señalamos también, esta aproximación diversa va a aprovechar aportes provenientes de la sociología, y acá tenemos autores más clásicos y más contemporáneos, más modernos, ¿no? Tenemos a Durkheim, Weber, Foucault, Derrida, Giddens. Obviamente, distintas visiones constructivistas van a focalizar o van a aprovechar más algunos elementos de estos autores, a diferencia de otros autores, ¿no? También suma, ¿no?, contribuciones de corrientes internacionalistas previas que estaban interesadas, por ejemplo, en el papel de los factores sociocognitivos en las relaciones internacionales.
Y acá tenemos, por ejemplo, la teorización sobre la sociedad internacional, ¿no? Las contribuciones de Bull o de la escuela inglesa en general, de la escuela neofuncionalista de la integración europea, por autores como Haas, y de los teóricos que se ocuparon de los problemas de las percepciones, ¿no? En los procesos de la toma de decisión, de decisiones, como Robert Jervis, ¿no? Las percepciones, ¿no? Las visiones de uno, del otro, el tipo de dinámica que puede partir a través, en buena medida, de la percepción existente, ¿no? Son centrales al pensamiento constructivista. Del mismo modo, esa heterogeneidad existente entre distintas ramas, entre distintas corrientes dentro del constructivismo, también se ve reflejado a nivel metodológico, ¿no? Metodológicamente o es una aproximación bastante heterogénea, ecléctica, ¿no? Que emplea diversas herramientas, que van, por ejemplo, de análisis del discurso, a estudios histórico-comparativos, análisis cualitativos, etcétera, ¿no? O sea, es bastante heterogéneo. Más allá que, obviamente, cada rama puede priorizar en particular alguna de estas herramientas y a veces minimizar o desechar algunas de las otras. Mayormente el constructivismo va a rechazar la tesis de la unidad de la ciencia, ¿no? Que toda la ciencia es igual, que no hay diferencia entre ciencias naturales y, por ejemplo, ciencias sociales. Y epistemológicamente, también, mayormente, el constructivismo va a adoptar un enfoque generalmente post-positivista. Obviamente, no todos coinciden en esta visión, y es una visión esta que presenta al mundo social como diferente del mundo físico, y que señala que el modelo de las ciencias naturales no es apropiado para las ciencias sociales. Sin embargo, ¿no? Acá tenemos nuevamente a Benth como una excepción. Benth, alemán de origen, aunque después se formó, se desarrolló y trabaja, mayormente en universidades norteamericanas, Benth no es tan tajante en este sentido, ¿no? Él considera que los principios que rigen la producción del conocimiento científico sobre los fenómenos naturales y sociales son los mismos. Obviamente tendrá algunas características particulares, pero no presenta esa división tan radical entre los dos mundos, ¿no? El social y el natural, si se quiere. El constructivismo, o al menos muchos de ellos, concibe la investigación como una cuestión de interpretación o comprensión, más que de explicación. A diferencia de los neoneo, que se basaban en explicar las cosas. Y a diferencia también de Benth. Benth también busca una explicación más que una comprensión. Esta cuestión de la interpretación o de la comprensión que encontramos en muchos constructivistas, no en Benth, podríamos vincularlo al trabajo del sociólogo alemán Max Weber. Weber va a establecer que la tarea de los sociólogos es la de comprender los motivos subjetivos y las visiones del mundo de los actores, ¿no? Que son factores importantes, ¿no? Que tienen un impacto en nuestro mundo social. Pero esta aproximación, esta tarea, ¿no? Debe ser hecha de una manera mucho menos automática y determinante que explicaciones objetivas, basadas en relaciones causales claras entre fenómenos fácilmente observables, es decir, aproximaciones más de tipo cientificista. El constructivismo, y acá sí podemos encontrar un mayor consenso entre los distintos autores y autoras que se identifican con esta corriente, va a remarcar, ¿no? La dimensión social de las relaciones internacionales y la importancia de los procesos de interacción y la relación agente-estructura, ¿no? Verán que soy bastante insistente con esta cuestión de relación o interacción agente-estructura porque es central al constructivismo. El constructivismo, ¿no? O se presenta, ¿no? Como una relación estructural. La política
global para el constructivismo es un ámbito social en que las interacciones son importantes y donde las agentes y las estructuras son mutuamente constitutivas. El sistema internacional, además, para el constructivismo, no existe físicamente, ¿no? No es que uno puede tocar el sistema internacional, no es que puede tocar el Estado, de hecho, ¿no? Todo esto son construcciones sociales, son ideas compartidas, que existen hoy y pueden no existir mañana. Son construcciones, y construir para el constructivismo es un acto que crea un sujeto o un objeto que de otro modo no existiría. En ese sentido, y volviendo a lo que ya veníamos diciendo, no cree el constructivismo que los fenómenos sociales como los estados, las alianzas, o las rivalidades, o las instituciones internacionales existan independientemente del significado y la acción humana. Entonces, nuevamente, construcción, estructura, agenda, una teoría estructural, dijimos hace unos minutos. Y en esa teoría constructivista, las estructuras son sociales, son intersubjetivas más que materiales, ¿no? Es el giro sociológico al cual algunos autores se refieren. Y en esa teoría estructural se observa, se considera, que las identidades y los intereses de los estados se forman a través de la interacción y están condicionados por una estructura social internacional. Es decir, son realizados, son concretados, ¿no? Y son condicionados por esa estructura, por esa interacción, y no son dados endógenamente por la naturaleza humana o por la política interna, ¿no? Es una aproximación estructural, de tercera imagen, si se quiere. Entonces, el objeto de estudio para el constructivismo va a ser, ¿no?, comprender, entender, visualizar las variaciones en las identidades e intereses de los actores en la política internacional. En consecuencia, ¿no?, analicemos algunos de estos elementos, que son identidades, que son intereses. La importancia de la identidad se ve reflejada en la configuración de la acción política. La identidad sería, ¿no?, quiénes somos nosotros como colectivo en contraste con algunos otros, ¿no? La identidad son expectativas e interpretaciones del yo, ¿no?, de uno mismo, relativamente estables y acordes con su papel, y que está formado por valores, por historia, por prácticas, instituciones domésticas, y también por la interacción internacional. Todos los actores, desde individuos a estados, pasando por otras alternativas de agrupación, tienen múltiples identidades sociales, ¿no? Uno es humano, es parte de una familia, es parte de una agrupación quizás política, es parte de un estado, es parte de una nación, es parte quizás de una región, es parte del mundo. Los estados también tienen distintas identidades, ¿no? Es un estado democrático, es parte de alguna alianza, es parte de instituciones compartidas. La cuestión es, bueno, ver cuál identidad se privilegia a la hora de la interacción con otro individuo, con otro actor internacional. Por su parte, ¿no?, los intereses estatales, ¿no?, o los intereses en general, los constructivistas lo ven como producto de factores materiales y no materiales. Por ejemplo, un ejemplo serían las identidades, las normas, la interacción intersubjetiva. Las creencias compartidas que observamos en la interacción entre el uno y el otro, entre individuos, entre estados, entre organizaciones, entre instituciones, son o componen, expresan los intereses e identidades de las personas. Cómo se ven a sí mismas, cómo ven al otro, ¿no?, en una dinámica que es, nuevamente, socialmente construida y que puede ser cambiada.
Y acá, ¿no? A la hora de ver cómo se construye esa interacción, cómo se ve, cómo se interpreta el mundo, el constructivismo le da una importancia al conocimiento, ¿no? Un conocimiento entendido por o como símbolos, como reglas, conceptos, categorías y significados. Y ese conocimiento, como decimos, determina cómo los actores construyen e interpretan el mundo. Es decir, la realidad no existe allí solo esperando ser descubierta, ¿no? La realidad de un individuo, de un Estado, ¿no? De un actor, se construye mediante el conocimiento históricamente producido y culturalmente ligado. El conocimiento existente, en consecuencia, nos ayuda a dar sentido al mundo, ¿no? Esa importancia, ¿no? Del conocimiento a la hora de interpretar, de sostener o de buscar cambiar la realidad, obviamente tiene puntos en común con la teoría crítica. Inclusive dentro del constructivismo hay algunas ramas que se las denomina críticas por esa vinculación, por esa cercanía a las teorías críticas. Entonces, estamos hablando de la posibilidad del cambio. El cambio que va a ser analizado, profundizado más, sobre todo a partir de la contribución de Bent, es posible. Pero también, como decía Giddens, es difícil, ¿no? Puede llevar cierto tiempo y a veces puede fracasar en su intento de modificar cierta interacción, cierta identidad, cierta dinámica entre, por ejemplo, dos o más actores. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no? Un cambio requiere cambiar identidades, intereses, implica cierto consenso que debe ser alcanzado entre dos o más actores, y puede tener costos altos, entonces algunos prefieren, digamos, continuar la dinámica existente antes de apostar por una nueva. Y ya que hablamos de actores, debemos señalar de que el constructivismo, ¿no? En general, coincide con los liberales en la opinión de que hay una amplia diversidad de estos, ¿no? Es decir, ¿no? Puede estar individuo, puede estar empresas, puede estar ONGs, OIGs, tenemos el Estado, ¿no? En general, el constructivismo entonces coincide con con la existencia de una amplia cantidad de actores, de diversidad de los mismos, aunque Bent y algunos otros van a considerar al Estado como el actor más importante. Estos actores estatales y no estatales, conviene señalar de que no nacen ya no surgen, no existen materialmente, ¿no? Dijimos ya surgen de una construcción, y al surgir, ¿no? No poseen identidades e intereses preestablecidos. Y en ese sentido la anarquía no determinará el resultado de su comportamiento, ¿no? No es que la anarquía lo que determina la dinámica entre los actores, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no? Los intereses y las identidades de los actores son maleables, lo que significa que pueden cambiar y no son estáticos. Dependen del contexto en el que se encuentran. Esto, obviamente, contrasta con los neoliberales, con los neorrealistas, que argumentan que los actores tienen una naturaleza fija, ¿no? Los estados, para estas visiones, generalmente siempre están interesados en sí mismos, no son egoístas, son conscientes de la cuestión de la seguridad, y para el caso neorrealista, están hambrientos de poder, ¿no? Necesitan el poder, sobre todo para el neorrealismo ofensivo. Entonces, vemos lo que algunos denominan un círculo completo en la relación entre los actores y el contexto social en el que interactúan. En ese sentido, los actores van a dar forma a su propio contexto social, le van a dar características, y a su vez el contexto social va a dar forma a los propios actores
y en parte a sus identidades. Identidades que son construidas tanto a través, ¿no?, de la interacción, ¿no?, a través de, por ejemplo, la dinámica exterior, pero también internamente, ¿no? Las identidades involucran una combinación de factores domésticos y externos. Del mismo modo, el constructivismo, debido a la existencia de normas e instituciones a nivel internacional, vamos a encontrar dentro del constructivismo que algunos, ¿no?, de ellos, algunos de estos autores y autoras, prefieren hablar de una sociedad internacional en vez de un sistema internacional, ¿no? Una sociedad internacional se caracterizaría, ¿no?, por la existencia de normas mutuamente acordadas, ¿no?, e instituciones comunes, mientras que un sistema, ¿no?, puede existir sin ninguna de estas, sin normas, sin instituciones, y puede operar exclusivamente de acuerdo a leyes mecánicas, ¿no? En ese sentido, ¿no?, los autores que se vinculan a esta idea de sociedad internacional se encuentran también relacionados, al menos en parte, con el enfoque de la escuela inglesa. A su vez, ¿no?, en línea con su interés en la relación entre estructura y agencia, los constructivistas sociales van a analizar las instituciones con un enfoque particular en los procesos de institucionalización, entendida esta como el desarrollo de un patrón de prácticas, que después Bent va a proponer una nueva definición, y en la socialización, que sería la adopción de nuevas normas y de patrones de comportamiento en las instituciones. Por ejemplo, ¿no?, al analizar la integración europea, los constructivistas van a estar interesados en el desarrollo de una mayor integración, no solo en sentido formal, sino también a través del establecimiento de rutinas, de prácticas, de comportamientos entre los funcionarios de la Unión Europea, o en los ministerios nacionales, en las prácticas cotidianas, entre ellos y dentro de ellos, de esos ministerios. Además, los constructivistas estarían interesados, o están interesados, porque siguen trabajando el tema, en averiguar en qué medida los nuevos Estados miembros del proceso de integración europea, de la Unión Europea, se están socializando, ¿no?, están adoptando esas normas y patrones de comportamiento existentes dentro de la Unión Europea, o si están, a través de su participación de estos nuevos actores, de nuevos estados en este caso, si están alterando, ¿no?, la socialización, inclusive la institucionalización, y de qué manera. El constructivismo además enfatiza, ¿no?, el papel, como dijimos antes, de las normas en el comportamiento de los actores, porque las mismas dan forma a cómo se entienden a sí mismos y al mundo. Las normas aportan a sus creencias, a sus prácticas, a su sentido del bien y del mal, a sus nociones de legitimidad inclusive. Las normas serían de dos tipos, reguladoras y constitutivas. Ambas configuran lo que hacen los actores. Sin embargo, solo las constitutivas, ¿no?, configuran a los estados como actores, su identidad y lo que cuenta como un comportamiento legítimo. Si quieren profundizar la cuestión de las normas, más allá de que puedan trabajar en los prácticos o extraer de los textos que ustedes poseen, las dos obras más importantes relativas a la producción de normas internacionales y sus características son el libro original, que le da forma, o que le da nombre al término constructivismo, ¿no?, el de Nicolás Onuf, ¿no?, World of Making, del 89, y también del 89, el aporte de Friedrich Kratochwil, ¿no?, nombres complicados, apellidos complicados, sobre Rules, Norms and Decision, ¿no? Ambos son del 89, ambos trabajan, profundizan el concepto de las normas y los tipos de normas. Estos dos autores, de hecho, ya que los menciono,
son algunos de los que ven en el discurso una particular importancia, ¿no? En el sentido de que el discurso le da o juega un papel central en el trabajo de ellos, ¿no? Son importantes, son necesarios para lograr entendimientos sobre la identidad, sobre intereses y reproducir instituciones y normas, ¿no? Todo esto que se requiere solo es visible a través de la comunicación. El discurso, además, también es fundamental para lograr lo que Habermas, ¿no?, denominaría entendimientos intersubjetivos, ¿no? Categoría que hace referencia a entendimientos compartidos por varios individuos. Entonces, el discurso, el lenguaje, inclusive, son o es muy importante para algunos de los autores del constructivismo. Cuando uno piensa o trata de bajar, ¿no?, a algo más sencillo, el pensamiento del constructivismo, uno puede asociarlo quizás con un juego de mesa, ¿no? El mismo va a ilustrar muchas características principales del constructivismo. En ese sentido, ¿no?, quienes juegan, por ejemplo, el Monopolio en este caso, un juego de cartas tal vez, ¿no?, quienes juegan este juego, ¿no?, actúan de acuerdo con las reglas, con las normas que aceptan en el mundo de este juego, ¿no? No cuestionan su racionalidad, no dicen, bueno, ¿por qué esta carta vale más que la otra? ¿No? Son reglas, son normas, y para jugar ese juego, ¿no?, se arribó a ese consenso sobre el valor, por ejemplo, del ancho de espada, ¿no?, que le va a ganar a lo ancho de bastos o a cualquier otra carta del mazo. Los que juegan entonces en este juego, valga la redundancia, también se socializan en este mundo, ¿no? En la medida que durante la duración del juego, y a veces más allá, ¿no?, por ejemplo, un juego de roles, ¿no?, Calabozos y Dragones, es decir, durante el juego y a veces más allá, se identifican, ¿no?, con los roles que se le han asignado a ellos o a sus figuras, ¿no? A veces termina el juego y siguen compenetrados con el rol que estaban jugando. Entonces, un juego de rol, ¿no?, refleja algunas de las ideas, características de constructivismo, ¿no?, para verlo más en cuestiones diarias, de uno, y no solamente pensar en los grandes estados. Entonces, ¿no?, hablamos de percepciones, hablamos de la importancia de interacción, hablamos de la identidad, de cómo nos vemos a uno mismo, cómo vemos al otro, qué pensamos a partir de la visión de otro actor, de otro objeto. Y un ejemplo también que podemos aprovechar para ver, ¿no?, de que las interacciones, que las dinámicas, que las aproximaciones, que las identidades que se forman pueden variar radicalmente en función de cómo uno se ve a sí mismo y cómo ve al otro actor, otro objeto. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en esta figura, ¿no?, una pistola, ¿no? ¿Qué representa una pistola, no? Representa orden cuando está en manos de una autoridad que reconocemos como tal, o representa el caos en una situación de anarquía, de violencia generalizada, de represión, por ejemplo, de un Estado más allá de la justicia. ¿Representa seguridad o inseguridad? Obviamente a veces depende hacia dónde está apuntando la pistola. Si la apunta uno, obviamente de inseguridad. Si uno emplea frente, por ejemplo, a un asalto, a una situación de fuerte violencia que se viene sobre uno, puede representar una seguridad, aunque obviamente para el otro involucra la mayor inseguridad, ¿no? Nuevamente las perspectivas pueden variar. ¿Un arma representa poder o representa impotencia, ¿no? ¿No? Recurrir a las armas a veces es una muestra de impotencia a resolver la situación por otras vías. A la vez, si a uno lo apunta con un arma, también puede tener una sensación de impotencia ante esa realidad, ante la imposibilidad
de hacer frente a esa amenaza, de manera inmediata al menos. Vinculado al primer punto, orden o caos, un arma representa represión, lo podemos asociar a la represión, o a la libertad de luchar con un arma por la misma, ¿no? Quizás a ambas, dependiendo nuevamente cómo observamos, desde qué punto de vista o de la mira uno se encuentra. Un arma puede ser un elemento de diversión o de destrucción, puede ser ambas, puede ser quizás más uno que otro, también dependiendo de la imagen, de las concepciones, de las identidades de uno y del otro, de las ideas que uno tenga respecto a las armas en general. Para algunos, no tener un arma lo hace más seguro. Para otros, la posesión de armas en general nos vuelve más inseguros, ¿no? Pensemos en las grandes matanzas a nivel Estado o por parte de individuos, ¿no? Que salen, a veces uno ve en las noticias, ¿no? Una persona que empieza a disparar en una escuela o desde un edificio a gente que está caminando, ¿no? O sea, un arma puede significar muchas cosas. Y esos significados se forman muchas veces, nuevamente, de las identidades propias y las maneras que tenemos, de las ideas, de los intereses que poseemos. Del mismo modo, a lo largo de los escritos de diversos autores constructivistas, está el tema de la proliferación nuclear y de quiénes poseen las armas nucleares. Y si las armas nucleares son una amenaza o pueden ser vistos como un elemento de estabilidad, de relativa paz en el orden internacional. Nuevamente, depende quiénes tienen esas armas, qué quieren hacer con ellas, cómo vemos a esas armas. Hay algunos autores, algunas corrientes, pensemos por ejemplo el realismo, el neorrealismo, que se basa en la teoría de la disuasión nuclear. En ese sentido, para ellos, la Tercera Guerra Mundial no existió, ¿no? Y fue una guerra fría y no una caliente, porque las grandes potencias tenían armas nucleares, actuaban de manera racional, no querían suicidarse, y una guerra nuclear implicaría eso, y en consecuencia, ¿no? La proliferación nuclear es algo positivo para la estabilidad del mundo, ¿no? Como planteaban algunos autores neorrealistas, dejemos que Irán tenga el arma nuclear porque eso estabilizaría el sistema regional, al menos de Medio Oriente. Pero bueno, obviamente otros no coinciden con esto, consideran que las armas nucleares es como tener una granada en la mano y que si explota por error o por intención, acaba con la vida de uno y la mayoría, la totalidad del planeta. Entonces, nuevamente, puede ser una amenaza, puede ser estabilidad para el sistema internacional, según cómo uno vea en general las armas nucleares. Pero también va a depender esto de quiénes tienen las armas nucleares, ¿no? Por ejemplo, para Estados Unidos, que Reino Unido tenga 200 armas nucleares o que Francia tenga 300, no es tan peligroso como que Corea del Norte tenga 30 alrededor, quizás, de estos artefactos, ¿no? En ese sentido, el balance de amenazas reemplazaría el balance de poder. No importa cuánto poder tiene cada Estado, sino quién tiene ese poder. En ese sentido, por ejemplo, Estados Unidos, la administración Trump, está poniendo como condición para renovar el único acuerdo bilateral actual que existe para limitar, ¿no?, la cantidad de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos, que es el nuevo START, y que vence en febrero del año pasado, lo está vinculando a que logren convencer, ¿no?, ahí le pide a Rusia que lo haga en buena medida, a China de sumarse a un nuevo acuerdo de limitación de artefactos nucleares. No habla de Francia, no habla de Reino Unido, no habla de la India, no habla de Pakistán, no habla de Israel, habla de China. Porque bueno, porque observa que China es una mayor amenaza que, nuevamente, las armas de los otros países.
Entonces, nuevamente, las perspectivas, las percepciones, los intereses, las ideas, las identidades, ¿no? Que podemos tener, que podemos desarrollar, sea por factores intrínsecos o factores extrínsecos, ¿no? Por la interacción, juegan un rol muy importante para el constructivismo a la hora de entender la dinámica de las relaciones internacionales a nivel global o a nivel regional, ¿no? Esta es otro ejemplo de cómo me veo y cómo veo al otro, y que puede variar según cada autor, o cada actor, en este caso en el sistema internacional. Esta imagen me la mandó un militar chino, así que bueno, obviamente es de su propia perspectiva, juega con la misma, y obviamente adjudica visiones a los otros que quizás no son precisamente las visiones que esos otros poseen sobre sí mismos de la relación con los otros actores que en este caso participan en la imagen, ¿no? En la interacción, ¿no? Acá tenemos una interacción de China, de Taiwán, de Japón y de Estados Unidos, y China se presenta, ¿no? Como alguien que los recibe cordialmente, que los quiere ayudar, aunque ve que Estados Unidos tiene a Japón y a Taiwán como socios menores, como hijo a Taiwán, como un perro a Japón. Taiwán siente que su seguridad depende del poder, ¿no? De la capacidad militar de Estados Unidos y en menor lugar de Japón, ¿no? Pensemos que Taiwán sigue disputando con China continental, con China Beijing, bueno, cuál es el gobierno legítimo de toda China. No es que Taiwán se reconozca como un país independiente, sino que considera que su gobierno debería ser el que gobernara toda China, y bueno, obviamente la China comunista, ¿no? La China Beijing, al menos desde octubre del 49, que es cuando conquistan el poder en el territorio continental, tiene otra idea. Por su parte, Japón ve que su seguridad dependería de Estados Unidos, lo ve como un socio mayor, casi como un padre, y lo considera a Taiwán como un perro, y según, ¿no?, esta perspectiva china, Estados Unidos se ve en una situación de mayor similitud con China, y observa o considera a Japón y a Taiwán como perros que les ladran a los chinos cada tanto, pero que están atados. Dependen de su poder y de su decisión, su comportamiento. Nuevamente, esto es una aproximación, en este caso desde una perspectiva china. Si pensáramos la realidad, la visión, la identidad, cómo veo a uno mismo, cómo se ve a uno mismo, cómo ve al otro, y nos paráramos en los pies de un taiwanés, de un japonés y de un norteamericano, probablemente sea diferente, ¿no? No siempre la visión que tiene uno de sí mismo y del otro es la misma que el otro tiene de sí mismo y de uno. Pero es interesante, ¿no? O sea, las percepciones varían y las percepciones pueden cambiar. Entonces, ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones que dentro del constructivismo existe una amplia heterogeneidad, ¿no? Hay muchos constructivismos, señalan diversos autores. Por ejemplo, Emanuel Adler, ¿no? Es un uruguayo, ¿no? Aporte oriental de la República Oriental y no de Asia a las relaciones internacionales, ¿no? Emanuel Adler, en el 97 hablaba, ¿no?, de constructivismo modernista, uno basado en reglas, otro basado en conocimiento narrativo, un constructivismo postmodernista. Ustedes tienen, ¿no?, en el texto de otro Emanuel, Emanuel Porceli, ¿no?, lo tienen uno de los prácticos, tienen esta clasificación, profundiza en las características de esta aproximación, de esta clasificación, pero también podemos decir que en 2005, ¿no?, va a identificar al constructivismo modernista, el lingüista modernista, el crítico y el radical. Por su parte,
Ted Hoff, en el 98, también lo tienen ustedes en el texto, hablará de constructivismos convencional y crítico, ¿no? Ruggie en el 98, también, mismo año que Hoff, hablará de neoclásico, posmoderno y natural. También el 98, ¿no? Verán que es un año bastante activo a nivel constructivismo. Katzenstein, Jochen y Krasner, ¿no? Autores que vienen de distintas aproximaciones, hablarán de convencional, crítico y posmoderno. Maja Seuffus señalará la existencia de un constructivismo bentiano, que es el que vamos a profundizar en los próximos minutos, kratochwiliano, ¿no? Por Friedrich Kratochwil, y onufiano, por Nicolás Onuf. Por último, Christian Reus Smith, ¿no? Señalará en 2005, se referirá a las variantes del constructivismo sistémico a nivel de unidad y holístico, ¿no? Asimismo, podemos también clasificar las distintas variedades de constructivismo en un amplio espectro que va desde grueso, de Kratochwil y Onuf, ¿no? Que son referentes, ¿no? de este constructivismo grueso, que señala, como mencionamos hace unos minutos, que es muy importante el papel del lenguaje, ¿no? Del lenguaje, del discurso, y consideran de que el constructivismo delgado de Bent no lo refleja lo suficiente, esta importancia. Para Kratochwil y Onuf, ¿no? El lenguaje no solo refleja, sino que constituye la acción en la política internacional. Y para ellos la repetición de los actos de habla produce normas que a su vez definen intereses, identidades y el comportamiento de los actores. Entonces, el constructivismo grueso, ¿no? Pone el acento en, ¿no? el lenguaje, en el discurso, en el habla, y el delgado event lo va a hacer en otros elementos que vamos a analizar a continuación. De hecho, Bent es criticado por varios autores constructivistas porque ven que se acercó demasiado a las teorías tradicionales y racionalistas como el neorrealismo y el neoliberalismo. Entonces, uno de los principales autores del constructivismo, quizás el más conocido, es Alexander Bent. Dijimos que es alemán, pero se formó, se desarrolló y trabaja mayormente en universidades norteamericanas. Y su principal contribución, aunque no la única, al estudio de la política internacional, es el análisis, es su análisis de la naturaleza cambiante del sistema internacional a lo largo de la historia. Bent va a publicar en la revista International Organization en 1987 un artículo denominado El problema agente-estructura en la teoría de las relaciones internacionales. Allí, Bent, que publica este artículo 2 años antes de su graduación como doctor de la Universidad de Minnesota, va a desafiar dos teorías sistémicas, el neorrealismo de Kenneth Waltz y la teoría del sistema mundo de Wallerstein, cuestionando sus explicaciones estructurales de cómo se comportan los estados, los actores principales en el sistema internacional. Va a basarse para esto en la teoría de estructuración de Giddens, que ya la mencionamos, y en el realismo científico de Bhaskar. Y va a insertar la relación agente-estructura como el núcleo duro de su visión. Bent va a argumentar que los agentes y las estructuras en los sistemas internacionales están codeterminados o co-constituidos, ¿no? En ese sentido, no implica apartarse del cuerpo principal del constructivismo. En ese sentido, no suponen que la causalidad
en la cual la estructura decide las acciones estatales están dadas. Bent va a presentar al constructivismo, al menos su perspectiva, como algo capaz, como una aproximación capaz de contribuir al diálogo neorrealismo-neoliberalismo, reforzando sobre todo los argumentos, los elementos neoliberales, y a la vez capaz de acercar las posiciones reflectivistas a las racionalistas, ¿no? Se considera como una vía media, como una suerte de vía media, entre las teorías racionalistas y reflectivistas. Va a compartir con los realistas y los neorrealistas la existencia de la anarquía y del Estado como actor principal. Además, va a sostener que es posible separar el sujeto del objeto de conocimiento, ¿no? Esto obviamente lo aparta de buena parte de la visión reflectivista y del constructivismo. Ahora bien, reconoce que existe la anarquía en el sentido de ausencia de una autoridad superior, legítima, que pueda imponer y hacer cumplir normas, pero a esa anarquía la va a tomar más en términos culturales antes que materiales. Y va a señalar que los poderes causales atribuidos a la estructura por los neorrealistas no son dados, ¿no? Algo que ya mencionamos, sino que descansan en la forma en que ella, ¿no? la anarquía, es construida por la práctica social. Entonces, ¿no? Puente entre el racionalismo y el reflectivismo. Aunque desde la crítica reflectivista es un puente que está inclinado a favor del racionalismo en algún sentido. Entonces, la importancia de la anarquía. La anarquía, dirá Bent, es lo que los estados hacen de ella. La forma en que la anarquía restringe a los estados, que son los actores principales del sistema internacional, va a depender de la manera en cómo conciben la anarquía y de sus propias identidades e intereses. En ese sentido, la anarquía no es necesariamente un sistema de autoayuda, desde la perspectiva realista, sino que también puede ser esa anarquía cooperativo, el sistema existente de cooperativo o colectivo. Una anarquía sería un sistema de autoayuda si los actores y los estados que participan dentro de ese sistema anárquico se ajustan a los supuestos neorrealistas, ¿no? Sobre los estados que consideran a la seguridad como un concepto competitivo y relativo, donde la ganancia, ¿no? de seguridad para un Estado significa la pérdida de seguridad para el otro, ¿no? Juego de suma cero, lo que gana uno en seguridad lo pierde otro. En ese sentido estaríamos en una perspectiva realista o neorrealista, un sistema prácticamente hobbesiano. Si por el contrario los estados tienen concepciones alternativas de la seguridad, ya sea cooperativa, donde los estados pueden maximizar su seguridad sin afectar negativamente la seguridad de otros estados, o colectiva, donde los estados identifican la seguridad de otros estados como valiosa para ellos, la anarquía realmente no conduce a la autoayuda, ¿no? O sea, tenemos otra dinámica de esa anarquía, no una anarquía al estilo realista o neorrealista. Entonces, otros elementos que hacen el pensamiento de Bent es que las identidades e intereses de los actores internacionales, intencionales, son construidas por ideas compartidas, no por naturaleza, esto se asocia, ¿no? Que no están dados, sino que se hacen. Las identidades e intereses son endógenos a la acción, están inscriptas en ella y son transformadas por la acción entre los actores. A su vez, los intereses, en esta relación identidad-interés, los intereses son dependientes de las identidades. Y las identidades entonces son una variable independiente a la hora de pensar esa relación.
Bent también hace referencia a las instituciones, ¿no? Las instituciones van a, o una institución sería una estructura o un conjunto de entidades e intereses relativamente estables. Serían entidades cognitivas que no existen independientemente de las ideas de los actores sobre el funcionamiento del mundo, que son modificables. Una institución, por ejemplo, sería la autoayuda, o la soberanía, o la política de poder. O sea, esos no están ahí. Nuevamente, como conocimiento, no es que están esperando que las cubramos. O sea, se desarrollan a través de las visiones, de las interacciones de uno con otro, u otro. En ese sentido, las instituciones reflejan una comprensión intersubjetiva entre los estados que tiene mucho más contenido normativo que material. Y acá volvemos al concepto de institucionalización del constructivismo, y frente al cual Bent va a presentar una definición algo diferente, y va a señalar de que la institucionalización sería el proceso de internalización de nuevas identidades e intereses, ¿no? Sería el motivo para el cumplimiento de las mismas, ¿no? De las instituciones, de las identidades, de los intereses compartidos y propios, ¿no? Entonces, a la hora de pensar las relaciones internacionales, a la hora de pensar en la construcción de la anarquía, de las identidades, de los intereses, ¿no? Bent va a hacer especial referencia a la interacción entre el ego y el alter, ¿no? El ego alter, el alter ego, ¿no? La interacción de uno hacia el otro y del otro hacia el otro, hacia uno. Y sobre todo al primer encuentro, ¿no? Lo que se denominaría el mito fundador de la interrelación, el primer encuentro entre el ego y el alter, ¿no? ¿No? Cómo viene uno con ciertas ideas, ciertos intereses, sobre todo desarrollados a nivel doméstico, y cómo se encuentra con otro que tiene sus propios intereses e identidades, y cómo de esa interrelación se puede, ¿no? Ir desarrollando una identidad, una cultura que se basa en las ideas, en los intereses, los valores que cada uno traía, o que surge de la interacción en sí. Es decir, Bent hace referencia a la interrelación entre factores intrínsecos domésticos, con aspectos materiales, representacionales, que existen previos al primer encuentro, y factores extrínsecos, que son derivados de la interacción entre unidades ya constituidas, y que pueden modificar hasta cierto punto las características intrínsecas de los estados. Es decir, uno arriba con ciertas ideas, ciertos factores de tipo intrínsecos, se interrelaciona, y esos mismos factores intrínsecos pueden llegar a ser modificados por la interacción. Es decir, el proceso de interacción va a transformar el conocimiento privado de cada uno en conocimiento compartido, pudiendo producir cambios en las identidades, los intereses y comportamientos. Puede y puede no ocurrir esto. La interacción va a reforzar determinadas ideas sobre el otro y hace rechazar a otras, ¿no? O sea, uno viene con ciertas ideas, se aproxima, interrelaciona con el otro, y eso fortalece o modifica las ideas que uno traía. Si el proceso, ¿no?, de interrelación o interacción se repite, se reitera durante un tiempo suficiente, estas, como denomina, tipificaciones recíprocas, crean conceptos relativamente estables del yo, ¿no?, y del otro, del uno, del otro, del ego, del alter, sobre el objetivo de esa interacción y sobre las características de esa interacción. Entonces, esas ideas compartidas van a representar la cultura política de un sistema internacional.
Y la cultura política de un sistema es lo más importante, según la perspectiva de Bent, que necesitamos saber para entender cómo funciona, ¿no? O sea, cómo dos actores se ven a sí mismos, cómo ven al otro, ¿no? Los entendimientos intersubjetivos, las expectativas que poseen, y que son constituidas a través de la interacción, del proceso que se da entre los estados. El estado es el actor principal, pero si no hablamos de los actores, si quiere a nivel más abstracto. Esas culturas políticas pueden ser diferentes y pueden tener distintos elementos particulares. Y acá hacemos referencia tanto al texto que tienen para el teórico como al práctico. Es decir, a la anarquía, la anarquía es lo que los estados hacen de ella, como al capítulo sobre Social Theory of International Politics. Entonces, para Bent, la interacción entre los estados, la cultura política que se va desarrollando y la definición de intereses en función de la identidad, siendo la identidad, ¿no?, la variable independiente, podrían conducir al desarrollo de tres tipos de cultura, ¿no?, que vamos a ver a continuación, que serían la joyesiana, la lockeana y la kantiana. Cada una va a tener a su vez 3 grados posibles de internalización, ¿no? Recordemos internalización, ¿no? La institucionalización de nuevas identidades y intereses, ¿no? El modo por el cual se cumplen con las normas, si quieren, los objetivos y los intereses de una cultura en una interrelación. Entonces, tenemos 3 culturas y 3 grados diferentes de internalización. Pueden haber 9 combinaciones, ¿no? O sea, cada tipo de cultura puede tener 3 grados de internalización diferentes, y en consecuencia te da una combinación de 9 alternativas. Entonces, cada una de estas culturas, como veremos, está constituida por una noción particular de relación básica entre los estados. En ese sentido, la cultura joyesiana tiene una visión o una relación de enemigos, ¿no? Donde la seguridad es competitiva, es un sistema de autoayuda, donde lo que gana uno lo pierde el otro a nivel de seguridad, donde no se observan grandes límites al uso de la violencia, donde tiende a haber baja cooperación, porque se priorizan las ganancias relativas por sobre las absolutas. Entonces, si yo coopero y gano algo, pero otro gana más, bueno, la cooperación puede ser un mal negocio a la larga. Y donde las identidades, ¿no?, se van a internalizar principalmente por la fuerza o la coerción. Pero decimos principalmente porque también puede darse por interés o legitimidad, ¿no? En ese sentido, ¿no?, la mayor parte de la historia humana se ha caracterizado por una anarquía joyesiana, de segundo grado, ¿no? Los estados tendieron a considerar que les interesaba, ¿no?, el interés, ¿no?, la internalización por el interés, eliminar otros estados cuando podían y mantener un equilibrio defensivo cuando no podían. Esa cultura joyesiana es principalmente observable en la etapa pre-westfaliana, ¿no?, el mundo antiguo, la época de los imperios, previo al desarrollo de la institución de la soberanía, por ejemplo. Quizás más recientemente lo podemos observar la cultura joyesiana primero en los choques menores y después la Gran Guerra entre los estados fascistas y los no fascistas. En el sentido que obviamente se veían como enemigos, buscaban destruirse uno al otro, la cooperación era prácticamente inexistente, y donde las identidades se daban por la fuerza, la coerción que se daba entre sí, mayormente. Por otro lado, tenemos, ojo, también puede haber una cultura joyesiana donde la identidad se dé por legitimidad. Es decir, por ejemplo, en la Edad Media muchos reinos veían legítimo
¿no? Recurrir a la guerra para defender el honor, ¿no? Era legítima la guerra, y era legítima en este caso, defender el honor. Entonces la identidad eran de actores que veían, ¿no? De estados, de reinos más bien en ese entonces, que veían al honor como un elemento central a la hora de desarrollar sus relaciones con otros reinos, a los cuales lo veían realmente como enemigos. Más allá que podía darse casos de cooperación o de alianza frente a un enemigo común. Por otro lado, tenemos la cultura lockeana, dirá Bent, donde la visión es de rival, donde la seguridad se ve a nivel individualista, aunque también es de autoayuda. Es decir, cada uno vela por su propia seguridad, aunque no necesariamente va a ver al otro como algo negativo para esa propia seguridad. Como dijimos, la cultura lockeana está asociada a su surgimiento sobre todo a la paz de Westfalia, ¿no? Que va a crear una anarquía donde va a existir el principio de soberanía, lo cual significa que los estados podrían seguir usando la violencia unos contra otros, no es que la violencia desaparece, incluso la violencia puede ser más recurrente, pero en el ejercicio de esa violencia no tiene como fin último, digamos, exterminar, destruir a sus rivales. En esta cultura, la internalización de identidades se da mayormente por interés, un interés egoísta, pero también por interés se observa que los estados, los actores que forman parte de esta cultura, son más proclives, ¿no?, a cooperar y a tender a la posibilidad de una acción colectiva, por ejemplo, frente a amenazas comunes. ¿Por qué? Porque ven ahí en todo caso la ganancia absoluta. Ambos ganamos cooperando, quizás frente a un enemigo común, o quizás comerciando. Listo, vamos a avanzar en ese sentido. Para Bent, mayormente el mundo sigue viviendo en una cultura lockeana, de rivalidad, ¿no? Por ejemplo, históricamente, podemos pensar en la rivalidad entre Argentina y Brasil, ¿no? Históricamente, Argentina y Brasil no se vieron como enemigos, digamos, a ultranza, enemigos mortales, más allá que tuvieron conflictos, ¿no? Tuvimos la guerra por la banda oriental en la época de Rivadavia, que terminó con Uruguay como un estado independiente. Tuvimos la guerra que Rosas le declaró al Imperio de Brasil cuando cuando ayudó a este imperio a Urquiza. Terminaron, de hecho, incluso desfilando tropas brasileñas en Buenos Aires luego de la caída de Rosas. Competimos por influencia en otros estados de la región, por ejemplo en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia. Tuvimos carreras armamentísticas, tuvimos competencia por el desarrollo nuclear, aunque mayormente esta se dio en desarrollo pacífico, no hubo programas realmente desarrollados de artefactos nucleares, más allá que los presidentes discutieron un poco más esa posibilidad, pero no se llegó a ese campo. Entonces había una rivalidad, y esa rivalidad todavía se observa, y en muchos ámbitos, por ejemplo el deportivo, ¿no? O sea, ahí no somos amigos, ahí si a Brasil le va mal, muchos nos parece algo positivo, porque nos saca tanta diferencia, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, que si queda eliminado Brasil, para nosotros es casi una alegría. Eso no es, obviamente, una visión de amistad. No es, no es una relación de enemistad, sino que es una relación, un vínculo de rivalidad, ¿no? O sea, seguimos cooperando, pero esa cooperación se observa mayormente, no únicamente, ¿no? Dentro de la cultura lockeana también puede darse cooperación o relaciones basadas en legitimidad, pero la relación se da sobre todo en función del interés egoísta, el interés propio. Si fuera, por ejemplo, una relación de amistad,
una cultura kantiana la que existiría entre Brasil y Argentina. Argentina, por ejemplo, apoyaría a Brasil en su histórica aspiración a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto no ha ocurrido nunca, ¿no? Desde la época, desde el 45 hasta la actualidad, pasando por gobiernos militares, civiles, pasando por gobiernos kirchneristas, pasando por Alfonsín, pasando por Menem, por quien quiera. Argentina nunca claramente apoyó a Brasil en su aspiración de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, al igual que la región. No es que la Argentina se cortó solo, o sea, Colombia, México y otros países de la región tampoco confían del todo en Brasil, y en vez de ver a Brasil como miembro permanente, a lo sumo apoyan una alternativa de bandas, de bancas rotativas con la posibilidad de ser reelectos. Entonces Brasil podría ingresar como miembro semipermanente, y si hace bien las cosas, bueno, podríamos volver a apoyar a ese país en su lugar dentro del Consejo de Seguridad. Pero de momento esto no, o sea, el compromiso con Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad no existe a nivel regional, y en el caso particular de Argentina, esto se observa a lo largo de la historia. Lamentablemente, de hecho, ya que estamos hablando del Consejo de Seguridad y de América Latina, 2021 no va a tener otra vez ningún país de América Latina como miembro temporal, ¿no? Miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Lo cual es lamentable, porque no tenemos una voz o una posibilidad de proyectar una voz en el Consejo de Seguridad sobre muchas cuestiones que nos afectan de manera directa o indirecta. Pero bueno, aparte de una interacción de enemistad o de rivalidad, también puede darse una cultura de amistad, una cultura kantiana, la denominará Bent, donde el otro es visto como un amigo, como un aliado, donde la seguridad es pensada de manera cooperativa, ¿no? Una suerte de los tres mosqueteros, ¿no? Uno para todos y todos para uno, ¿no? Nos vamos a defender en caso de que alguno de nosotros sea atacado, quizás no uno mismo, sino el vecino o el otro estado con el cual tengo esa relación de amistad. Bueno, voy en su ayuda. En una cultura kantiana, entre los que se identifican en esa dinámica de amistad y de alianza, no se recurre generalmente a la violencia, y la internalización se da mayormente de las identidades por ver a esta identidad de amistad como legítima, ¿no? Quizás la Unión Europea sería un ejemplo de, al menos entre algunos de sus integrantes, no entre todos, de cultura kantiana. Quizás algún día el Mercosur o alguna estructura similar que agrupe a varios países de nuestra región también se encuentra una cultura kantiana, ¿no? De confianza, de ayuda, de seguridad cooperativa, de legitimidad que se le otorga a las normas, y el cumplimiento de las mismas por su propia legitimidad, no por interés o por presión, coerción. Entonces, seguridad cooperativa. Las otras dos seguridades, ¿no? El sistema de seguridad tipo competitivo, hobesiano, o individualista, lockeano, son formas de autoayuda, como dijimos, ¿no? Dentro de la anarquía, en el sentido que los estados no identifican positivamente la seguridad propia con la de los demás, sino que consideran que la seguridad es responsabilidad individual de cada uno. Por eso decimos que ambas culturas, la hobesiana y lockeana, siguen teniendo una lógica de cierta autoayuda. Entonces, tres culturas, tres modos de internalización, hay muchas combinaciones posibles, aunque en general, obviamente la hobesiana tiende a tener una internalización basada en la fuerza, en la coerción, la lockeana tiende a ser por interés, y la kantiana tiende a ser por legitimidad. Pero puede existir las otras lógicas de internalización. Dos cuestiones también que marca Bent, ¿no? Dos cuestiones adicionales. Por un lado, la presencia de ideas compartidas no es idéntica a altos niveles de cooperación. Volvemos a lo que ya mencionamos.
uno puede considerar, imaginar un sistema hobbesiano donde se legitime una identidad en la cual la guerra se considere necesaria y honorable, ¿no? Entonces compartimos esa idea, pero no necesariamente involucra cooperación o paz o estabilidad, ¿no? Puede involucrar, como en este caso, en este ejemplo, violencia recurrente. Y en caso hobbesiano, bueno, la aniquilación probablemente del vencido, o al menos un fuerte debilitamiento del mismo. Por otro lado, dirá Bent, las culturas, ¿no? Políticas, estas tres que mencionamos, no necesariamente son de alcance global, ¿no? No necesitan ser sistemas globales. Por lo tanto, ¿no? Los estados podrían encontrarse en una cultura kantiana con algunos de sus vecinos inmediatos. Nuevamente hicimos referencia hace unos minutos a la Unión Europea, o al menos a algunos de esos países europeos, ¿no? que puedan entender a tener, ¿no? culturas de dinámica kantiana entre ellos, pero pueden tener culturas o una aproximación lockeana en lo que se refiere al resto del mundo, o al menos algunos de los países que existen en el mismo. Pensemos, si no, Estados Unidos. Estados Unidos puede tener una cultura que a veces es kantiana con algunos países europeos, quizás con Canadá, una cultura lockeana con otros países, donde prima más el interés egoísta, ¿no? O sea, la administración Trump ha priorizado precisamente una internalización basada en el interés a la hora del cumplimiento de ciertos elementos que hacen a la identidad y a las normas y todo lo demás que hace referencia a la cultura. Y tenemos Estados Unidos que plantea o ha planteado en algunas partes de su historia una aproximación hobbesiana en la relación a otros estados. Por ejemplo, nuevamente, a los estados integrantes del eje, lo que fue Irak en su momento, y quizás lo que podría ser Irán, ¿no? O sea, quizás en caso de una guerra entre Estados Unidos e Irán, la misma termine con la eliminación del régimen del derrotado. Probablemente Irán, aunque bueno, una guerra uno sabe cómo empieza y no cómo termina. Entonces, en lo que hace a estas culturas, a su modo, a su grado de internalización, al tipo de seguridad existente, Bent marcará la importancia de los estados predadores o depredadores. Los estados predadores o depredadores son aquellos que buscan, ¿no? expandirse a costa de otros. Y esa posibilidad de expansión va a estar muchas veces vinculada a la reacción de los demás estados en esa región o en ese mundo, ¿no? Y a la posibilidad o no de una acción colectiva entre los países que pueden ser potenciales o reales víctimas de esa expansión del estado predador o depredador. ¿Por qué? Porque la depredación siempre va a conducir a las víctimas a defenderse. Pero que esa defensa sea individual o colectiva depende tanto de la historia, ¿no? de interacción entre los potenciales miembros de ese colectivo, ¿no? de esa acción colectiva de defensa, como de las ambiciones del depredador. En función de eso van a actuar los estados, y esa acción frente al estado depredador o predador va a también reflejar el tipo de cultura en la cual se encuentran esos estados. Una cultura hobbesiana, una cultura lockeana, una cultura kantiana, donde todos salimos a defendernos o a defender al país agredido por ese estado predador o depredador. Entonces, ¿no? Tenemos culturas de distinto tipo, distintas lógicas, distintas dinámicas, distintas seguridades, lógicas o culturas que pueden ser de una manera en la relación entre dos estados, pero que puede ser diferente en la relación con otros estados,
y lógicas y culturas que pueden cambiar, ¿no? Volvemos a la posibilidad del cambio, ¿no? La interacción posibilita el cambio. Ese cambio puede ser difícil, pero posible. Y es difícil porque una vez formado, cualquier sistema social, cualquier cultura, cualquier interacción existente, aparece para sus miembros casi como un hecho social objetivo, que va a premiar ciertos comportamientos y va a disuadir de mantener otros comportamientos diferentes a los que hacen a esa interacción, a esa cultura. Por ejemplo, ¿no? Los sistemas de autoayuda que vemos particularmente en la cultura jovenciana, pero también en la lockeana, tienden a recompensar, toma dos, la competición y castigar el altruismo, ¿no? El pacifismo, ¿no? O sea, uno se desarma en el mundo jovenciano y es prácticamente un suicidio. Y en cultura lockeana también tiene sus costos, en consecuencia, ¿no? Mejor competir que confiar en posiciones más altruistas. La segunda razón que dificulta el cambio, que lo hace difícil, es que ese cambio puede ser también intentado, o puede ser impedido, ¿no? Mejor dicho, por actores que están interesados en mantener el papel relativamente estable de las identidades. Y esos intereses del mantenimiento de las identidades existentes, las culturas en las que se vive, digamos que tiene su razón de ser, no solo en el deseo de minimizar la incertidumbre y la ansiedad, ¿no? Diciendo, bueno, no es el mejor sistema, pero es relativamente estable, ¿para qué arriesgarnos a romperlo y crear algo distinto? Quizás fracase, terminemos peor de lo que estamos, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, no solamente aspira a minimizar la incertidumbre, la ansiedad, buscar la estabilidad de la cultura existente, sino que es el deseo de evitar los costos previstos en caso de ruptura de los compromisos contraídos con los otros. ¿No? O sea, nuevamente, estabilidad, menor incertidumbre, evitar costos que pueden superar las ganancias. Pero bueno, el cambio puede darse, puede verse una evolución de la cooperación, como mencionará Bent, pero esa evolución tiene, ¿no? Ciertos límites, ciertos elementos que pueden reducir su posibilidad. Por un lado, que es lento, lleva mucho tiempo a veces evolucionar hacia una nueva cultura, hacia una nueva identidad. En el caso, ¿no?, del proceso de integración europea, desde la gran guerra, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, hasta lo que lleva hoy, ¿no? Estamos hablando de más de medio siglo. Y a veces, bueno, ese proceso tiene parates, tiene retrocesos, ¿no? Y a veces puede llevar a disuadir a algunos estados, a algunos actores de seguir ese camino. Por otro lado, la evolución de la cooperación tiende a ser más factible cuando los actores no se identifican entre ellos de manera negativa. O sea, rápidamente, luego de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos, ¿no?, distintos acuerdos, como el del carbón y el acero, que fueron cambiando la dinámica. En el caso de la Unión Soviética de Estados Unidos, la dinámica llevó más tiempo, ¿no?, de rivalidad. Y en algunos casos, casi de enemistad. Entonces, se volvía más difícil transformar, superar los papeles que venían desempeñando de rivales y a veces hasta en caso de conflicto concreto de enemistad, de destrucción del sistema del otro, del mismo mundo. Pero es posible, ¿no? El cambio es difícil,
Es más fácil, obviamente, cuando se observa, cuando se ven de manera positiva, dos o más actores, evolucionar, ¿no?, hacia una cultura más pacífica, más de cooperación y de amistad, pero puede darse inclusive cuando los estados parten de una visión negativa entre ellos. Esto se puede dar cuando, bueno, distintos factores, pero dos principales para que esto se pueda dar, para que se pueda pasar de una dinámica incluso negativa, una identidad negativa entre dos o más actores, una más cooperativa, más positiva. Bueno, por un lado tiene que haber una razón para pensar sobre uno mismo en nuevos términos, ¿no? O sea, una nueva identidad propia. Por el otro lado, uno tiene que esperar que los costos del cambio del papel internacional no sean mayores que las recompensas, ¿no? Volvemos a lo que ya mencionamos antes, ¿no? O sea, a veces los costos potenciales superan las potenciales ganancias, y eso disuade de avanzar por el camino de transformación, del cambio, de la dinámica, de la identidad, de la cultura existente entre dos o más estados. Pero, nuevamente, el cambio es factible. Y acá tenemos el ejemplo de la Unión Soviética y los Estados Unidos, sobre todo el rol de Gorbachev hacia fines de la década del 80, de buscar transformar la dinámica e incentivar al otro, en este caso los Estados Unidos, a adherir a esa nueva dinámica. Y esto partió de una crisis, ¿no?, de una ruptura del compromiso del consenso sobre el compromiso identitario, ¿no? Como la Unión Soviética, o al menos su principal figura, Mikhail Gorbachev en ese entonces, se veía para su propio país. O sea, cómo se veía la Unión Soviética a sí mismo, cómo veía al otro. Y lo cierto es que la Unión Soviética, para mediados y fines de los 80, se veía atravesando una gran crisis a nivel doméstico, un Estado cada vez más incapaz de resolver las necesidades básicas de la población, ¿no? Había estudios donde se cuantificaban millones de horas lo que la población soviética pasaba para adquirir, recibir una ración muy magra, ¿no?, de alimentos, por ejemplo, de bienes consumibles, cómo eso volvía el sistema cada vez más ineficiente, cómo se volvía más difícil competir a nivel internacional, ¿no? La tesis marxista-leninista ya no podía desarrollarse con éxito en el sistema soviético. Entonces, hay una crisis a nivel doméstico del compromiso identitario, hay un examen crítico sobre la visión de uno y del otro y de la interacción existente, y en ese sentido, Gorbachev veía que era imposible seguir compitiendo en la carrera armamentística, en la carrera espacial, en la guerra de las galaxias, concepto que imperaba en ese entonces, con los Estados Unidos, y que era necesario buscar cambiar esa dinámica, e inclusive buscar la cooperación del otro, de los Estados Unidos, de Occidente en general, para ayudar a la Unión Soviética a impulsar importantes reformas, reestructuraciones políticas y económicas. Entonces, a partir de esa crisis de la identidad propia, a través de ese examen de cómo veo a mí mismo y cómo veo al otro, y de cómo es la interacción, se aspira y se plantea el inicio de nuevas prácticas, ¿no?, de nuevas identidades, de nuevas dinámicas, de nuevas culturas, entre el alter y el ego. En ese sentido, ¿no?, tenemos la idea de la teoría de espejo, ¿no?, donde la identidad del alter es reflejo de las prácticas del ego. Y nuevamente, ¿no?, el caso de la Unión Soviética y los Estados Unidos fue un caso
relativamente exitoso, ¿no? Porque Estados Unidos aceptó, a través de las concesiones que otorgó la Unión Soviética, ¿no? Dio los primeros pasos en la Unión Soviética, se retiró de Afganistán, permitió que los países de Europa Oriental eligieran democráticamente a sus líderes. Eso permitió, dijimos, permitió también la caída del muro, la unificación alemana, una Alemania que en el caso oriental pasaba de ser miembro del Pacto de Varsovia a ser miembro de la OTAN, sin eso involucrar un conflicto armado entre los polos, entre los bloques. ¿No? Todo eso, ¿no? Lo que fue otorgando la Unión Soviética incentivó a los Estados Unidos a seguir por ese camino, ¿no? Hizo que Estados Unidos se viera de manera distinta y viera también de manera diferente la relación que podía desarrollarse con la Unión Soviética. Y eso se observó también, por ejemplo, en la Guerra del Golfo, ¿no? En agosto del 90, Irak invade Kuwait y las Naciones Unidas, por consenso, imponen sanciones de distinto tipo y llaman, ¿no?, a la conformación, ¿no?, de una fuerza multinacional para eventualmente, en caso que Irak no se retire de Kuwait, emplear la fuerza para lograr ese objetivo. Y lo cierto es que esa guerra, que estalla en enero del 91, encontró a la Unión Soviética y a los Estados Unidos de un mismo bando, luchando para derrotar, para expulsar a Saddam Hussein y a sus tropas de Kuwait. Estamos en consecuencia en un mundo, en una cultura, en una interacción muy diferente a la que se vivía años antes. Se observaba un cambio que, sin lugar a dudas, otras aproximaciones no veían como factible, o no lo veían de una manera tan, en marco largo de la historia, tan rápido de alcanzar. Entonces, esta aproximación diversa del constructivismo, este aporte de Wendt, obviamente es una manera de ver la realidad, es una manera de tratar de conceptualizar la realidad, algunos buscando explicarla, sobre todo Wendt, otros no, más una percepción, un entendimiento de la misma, otros constructivistas, pero el constructivismo, como cualquier teoría, tiene sus críticas. La primera viene de lo que acabamos de decir, ¿no? Hay distintos constructivismos, hay distintas maneras de clasificar sus autores, hay distintas maneras de priorizar desde una perspectiva constructivista ciertos elementos, por ejemplo el lenguaje, ciertos actores, por ejemplo el Estado. En consecuencia es demasiado heterogénea, no representa, como dijimos, una teoría sustantiva de las relaciones internacionales. Entonces, habría que ver, bueno, si presenta una utilidad como teoría, quizás sí como elementos particulares, como construcción, como entendimiento social de la construcción de la realidad. Por otro lado, autores como Ruggi señalan que el constructivismo no presenta instrumentos analíticos para explicar por qué las identidades específicas conforman lo que son percibidos como sus intereses, y por lo tanto, cómo se conforman los modelos de acción internacional. Otra crítica se relaciona a la supuesta poca definición de varios de sus conceptos, es decir, algunos análisis, por ejemplo, hablan de identidad, ¿no?, de cultura, de normas, de instituciones, cuestiones que ya vimos, pero que pueden ser difícil entenderlas por separadas, ¿no? Separarlos en conceptos claramente identificables, ¿no? A veces algunos de estos conceptos, ¿no?, parecen superponerse, confundirse entre ellos. Entonces hablan de la necesidad de profundizar, identificar más claramente algunos de estos conceptos. Por otro lado, como dijimos, el constructivismo pone mucho el acento en la interacción entre agencia o agente y estructura. Sin embargo, la mayoría de estos autores, los autores constructivistas, ponen el foco en el análisis de la estructura y descuidan a la agencia, al actor, ¿no?
En ese sentido, en el caso particular de Bent, por ejemplo, considera el Estado como una categoría sin problemas, ¿no? Es un actor principal del sistema internacional, está ahí, ¿no? Cosifica, ¿no?, al Estado en su rol como autor de decisiones, ¿no? Pero no profundiza más en las complejidades de ese Estado, o de ese actor en particular. Y obviamente los teóricos críticos y los posmodernos en general no están de acuerdo con esa idea, ¿no?, de la cosificación. Por otro lado, Waltz dirá, bueno, si la anarquía es lo que los estados hacen de ella, y puede ser cualquier cosa, puede tener distintas dinámicas, distintas culturas, distintos procesos de internalización, bueno, no hay nada que sea inevitable o inmutable en el sistema internacional. Entonces, bueno, ¿dónde está la certeza? ¿No? O sea, ¿cómo podemos prever, pensar, ¿no?, hacia el futuro? Si todo puede cambiar. Precisamente, ¿no?, Jack Snyder dirá que, bueno, los constructivistas son buenos para escribir el cambio, para entender lo que ocurrió. Pero son débiles en las circunstancias materiales e institucionales necesarias para apoyar el surgimiento de consenso sobre nuevos valores e ideas, ¿no? O sea, presenta mucha incertidumbre para Waltz, para Snyder, en su análisis, y volvería imposible, si uno se quedara solamente con esta aproximación, anticipar el futuro. Es bueno explicando el cambio que ocurrió, pero no es bueno para prever, para anticipar el futuro, o para trabajar algunos elementos, como por ejemplo, en el caso de Snyder, cómo surgen, ¿no?, el consenso sobre nuevos valores e ideas, ¿no?, cuáles son las circunstancias materiales e institucionales que le dan vida a esto. Por último, para los posmodernistas, hay otras críticas, ¿no? Seguramente pueden trabajar algunas de ellas en los textos y en los prácticos. Para los posmodernistas, la lógica bentiana no permite interrogar las prácticas que reproducen los propios estados, ¿no? Se vincula en parte a lo que ya mencionábamos, ¿no? O sea, la visión que tiene Bent del Estado como actor central, como cosificación, como una categoría sin problemas. Pero bueno, el constructivismo, ¿no?, gráfico, creo que está en español, el texto que tienen ustedes de Stephen Walt, de la primera unidad. De hecho, de la primera unidad pueden aprovechar la referencia a elementos centrales del constructivismo y a su evolución que presentan los textos de Elsa de Rosas, como así también de Salomón, una autora española. Pero, digamos, tiene características propias, ¿no?, que en algunos casos lo asemejan y en otras lo diferencian, este enfoque del realismo y el liberalismo de sus versiones neo. Acá la presentación que hace Stephen Walt plantea que las unidades de análisis para constructivismo es el individualismo. Y sí, para la mayoría del constructivismo, los individuos, ¿no?, son los actores centrales, pero como ya mencionamos, el autor más destacado, más popular, si se quiere, quizás no dentro del constructivismo, pero sí al menos desde afuera, es Alexander Bent, y él habla del Estado como principal unidad de análisis. Entonces, podemos comparar, ¿no?, el constructivismo con las otras corrientes más tradicionales que ya imperaban en el sistema internacional y en la teoría de las relaciones internacionales antes del surgimiento de esta aproximación, de esta aproximación social, ¿no?, no teoría sustantiva. Pero en general, más allá de las críticas, más allá de elementos que quizás no profundiza o no identifica con mayor claridad desde la crítica que se le hace al constructivismo, los temas centrales del cambio, los procesos de interacción social, destacan, ¿no?,
el aporte que hace el constructivismo frente a unas relaciones internacionales que generalmente no tendieron a ser de manera tradicional o a presentar desde un punto tradicional una generalización a través del tiempo, la materialidad y la elección racional, ¿no? de los actores y su comportamiento, ¿no? Por el contrario, el constructivismo ve la posibilidad del cambio, no la inmutabilidad, y ve cómo ese cambio surge sobre todo a través del proceso de interacción social. Del mismo modo, y en parte vinculado a esto, el uso del constructivismo puede ayudar, ¿no?, a entender mejor cómo las viejas prácticas de rivalidad, inclusive de guerra, ¿no?, de conflicto armado, se pueden cambiar a través de la institucionalización de nuevas identidades, de nuevos intereses, de nuevas prácticas. Y acá tenemos el ejemplo de la seguridad europea, cómo pasamos de un mundo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, visiones o culturas jovesianas, ¿no?, del uso de la violencia buscando la eliminación del otro, a una seguridad europea que al menos entre algunas de sus unidades presenta elementos kantianos de seguridad colectiva, ¿no? Del mismo modo, al reimaginar lo social como un ámbito constitutivo de valores y prácticas, y al ubicar identidades e intereses individuales dentro de esa fusión, los constructivistas han vuelto a colocar la investigación sociológica en el centro de la disciplina. Es decir, hay una comunión, hay una vinculación muy fuerte, ¿no? Y ahí tenemos a Giddens, pero tenemos a otros autores muy importantes en la sociología, tanto contemporáneos como más antiguos, más clásicos, Max Weber, tenemos ahí. ¿No? El constructivismo tiene una fuerte vinculación con la sociología. Eso también marca su originalidad, al menos en algunos elementos, o en relación a aproximaciones tradicionales como el realismo, el liberalismo y sus versiones neo. De mismo modo, ¿no?, aportan, suman, ¿no?, contribuyen, ¿no?, en el campo de la teorización normativa de relaciones internacionales al demostrar el poder de las ideas, de las normas, de los valores en la configuración de la política mundial. No quedarnos solamente con elementos materiales, sino también las ideas, ¿no?, los elementos subjetivos e intersubjetivos, ¿no?, que surgen de la interacción. Énfasis de al menos parte de la corriente constructivista, no necesariamente de Bent, en los métodos de análisis interpretativos, reflejan, ¿no?, hacen eco del llamado de Gertrude Bull a un enfoque clásico, caracterizado, como él diría, sobre todo por la confianza explícita en el ejercicio del juicio y la reflexión, en lugar de la prueba y la verificación, ¿no? Nuevamente, no todos los constructivistas adhieren con esa idea, pero sí buena parte de ellos. Bent, como en muchos otros temas, como el actor, como la mitología, marca sus propias diferencias, y por eso, y por el hecho de ser quizás el más reconocido desde fuera del constructivismo como referente de la corriente, lo hemos profundizado con mayor detenimiento. Entonces, lo que buscamos hacer una presentación de elementos característicos del constructivismo, del aporte de diversos autores, sobre todo de Bent, de considerar la heterogeneidad de esta aproximación. Van a poder trabajar, van a poder profundizar, van a poder identificar con mayor detalle algunos de estos elementos, sin lugar a dudas, en los prácticos. Siempre, ¿no?, aprovechen los mismos, sobre todo la interacción, ¿no?, profesor-alumno, que es obviamente una relación social. Aprovechen, ¿no?, esa posibilidad que tienen de conversar, de despejar dudas en los prácticos, y si el mundo material y social sigue estando ahí, la semana que viene nos vamos a encontrar para conversar, para debatir sobre diversos elementos que hacen a la próxima unidad
de la materia, ¿no? Aquella que se refiere al postestructuralismo, el feminismo y los enfoques postcoloniales. Así que bueno, los invito a ir leyendo dentro de sus posibilidades algunos de estos textos, para de esta manera encontrarnos en pocos días para conversar sobre los mismos. Así que bueno, tengan una buena semana, sigan cuidándose, ¿no? Sean precavidos, usen barbijo, y bueno, hasta la próxima semana.